Para mí es un placer poder estar con dos señores de la publicidad, del marketing, creo que todos los conocen, ¿verdad? Daniel y a Pascual. Y creo que van a coincidir conmigo y quiero contarles, ¿alguien de ustedes conoce esta página? Esta página que sale en 5 días. ¿Escucharon hablar del 5 días X? ¿Saben? ¿Escucharon hablar? Sí, ¿verdad? Bueno, 5 días X tiene ya un año, más o menos, y recién Daniel hablaba de ser disruptivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando quieren implementar una idea o van con un cliente, lo primero que le dicen, o el primer problema, la primera barrera es no tengo presupuesto, o tengo muy poco presupuesto para hacer? Y ahí es donde quiero contarles que hacer esta página, prácticamente no se tuvo que hacer una gran inversión de materia económica, pero sí una gran inversión en creatividad, en pensar en algo diferente cuando cumplíamos 10 años, ¿verdad? Y en donde nosotros pensamos de que muchos estaban diciendo, y me uno un poco a lo que decía Daniel, en ser, por ejemplo, voy a tirar ESPN más o tal cosa más, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no queremos solamente sumar, queremos multiplicar. Y que lo que haya en ese contenido sean 4 o 5 grandes entrevistas de personas que aporten algo importante para el rubro donde están. Entonces van a notar que en el 5 días X ustedes van a encontrar entrevistas a profundidad de personas que están haciendo cosas, como por ejemplo cuando hablamos con Blanca o con Gustavo o con don Víctor, ¿verdad? Historias realmente que les van a inspirar a ustedes a poder hacer nuevos negocios. Y ahí es donde quiero arrancar con Daniel. ¿Cómo hacemos que lo que vamos a lanzar, ya sea un producto o un servicio, genere impacto en ese ambiente de más de 10.000 publicidades que están saliendo todos los días y donde decimos, ¿será que tengo que invertir mucho para que realmente sobresalga? ¿O la idea tiene que ser sencilla, directa y que genere un impacto disruptivo como hablaste? Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos esa idea que pueda diferenciarse de esas 10.000 que están saliendo todos los días, Daniel? Es una respuesta larga, puede ser otra charla, pero básicamente te diría, en primer lugar, que tengas un diferencial claro. No podés salir a vender algo que ni siquiera vos sabés desde dónde lo vas a agarrar. En segundo lugar, hoy la gente descansa demasiado en plataformas digitales que le diga dónde está su cliente. Ustedes tienen que saber dónde está su cliente. Ustedes tienen que saber a quién le tienen que vender. Entonces, como segundo punto. En tercer punto, el insight, que es una palabra bastante vilipendiada hoy, que poca gente la conoce. El insight en realidad es un argumento de venta fresco y nuevo. Es un argumento no lo había pensado desde ese lugar. No pensé que esta agua me podía resolver ese tipo de problema o de dolor que yo tengo. Luego de eso, hoy en día con la cantidad de medios que hay, sería bueno también descubrir, si vos ya sabés dónde está tu cliente, qué tipo de medio consume y cuál es el contexto de ese medio. Los contextos hoy ayudan muchísimo, entonces tener un buen contexto y timing también es relevante. Y el tema de la inversión, obviamente para mí, para Pascual, cuanto más inversión mejor, pero hay veces que no hay, y es normal. Entonces recién escuchábamos, Víctor, por ejemplo, con el tema de su 1% de inversión en marketing. Él igual está haciendo un trabajo relevante, entonces se nota que él igual está pensando en diferenciarse en puntos donde debería de parecerse más a la masa y se está diferenciando. Entonces, cuando uno ya tiene un diferencial, sabe cuál es su público, tiene un insight de cómo ese diferencial le va a mejorar la vida al consumidor, sabe cuáles son los medios y tiene noción del contexto, ahí yo creo que después la inversión ahí recién uno puede empezar a hablar de una inversión ideal. Hoy hay mucha gente que tiene mucha merma en la inversión, entonces está o en lugares donde no está su público o está tratando de cazar, que eso es lo que más vemos nosotros, trata de cazar clientes porque no sabe quién es su cliente. Yo creo que si me preguntas a mí, yo empezaría primero por ese embudo, porque hoy es difícil saber quién es la persona que te va a comprar. Y mucha gente hace así, dice, vamos a preguntarle a Meta, vamos a preguntarle a Google. Deja nomás que los chicos de 5 días me digan quiénes van a ser mis clientes, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando me parece que sería mucho más justo si 5 días le va a dar el cliente a esa gente que cobre un negocio en función de, che, te estoy dando el cliente, no solamente el espacio.
Pascual, yo participé en muchos eventos, festivales del Fiat, ¿verdad? Y que siempre me quedó, me llamó mucho la atención de que los comerciales o la publicidad que ganaba premios tenía un mensaje demasiado simple, sencillo. Eran algo de la vida cotidiana y era lo que finalmente terminaba generando un cambio y generando una adhesión de los clientes. ¿Por qué nos cuesta tanto muchas veces pensar en algo simple pero que genere un impacto? Hay veces, incluso supongo que está hasta difícil convencer a un cliente, mira, esto va a funcionar, pero es muy sencillo, no, va a funcionar. ¿Cómo logramos eso, Pascual? Y hay muchos factores. Estoy leyendo un libro de un filósofo coreano que a mí me gusta mucho, alemán realmente de origen coreano, se llama Byung-Chul Han, y que su libro se llama Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad. Y él dice que el periodo del Renacimiento era un periodo donde no hacíamos básicamente nada, no trabajábamos mucho. Entonces, un primer elemento que yo te puedo decir es que el trabajo a presión que tenemos en las agencias de publicidad para una idea simple muchas veces es nefasto. O sea, nosotros estamos trabajando con una relación muy baja de pago por horas hombre, no es una charla reivindicatoria en términos de remuneración, pero es una realidad que hace que la masa crítica generada para tener un negocio abierto se vuelve muy difícil, entonces uno tiene que ir sacando ideas permanentemente. Y eso no es bueno, ¿verdad? O sea, eso no es bueno desde el punto de vista de pensar un proyecto. El segundo elemento es que lo simple normalmente viene después de mucho tiempo de trabajo y de planificación, como nos dijo Dani en su charla, ¿verdad? O sea, y eso requiere de data, requiere de análisis, requiere de información, y este es un mercado donde todos esos elementos son difíciles de encontrar, ¿verdad? Y el tercer punto que para mí es muy importante es que debemos de volver a, y me gustó un poquitito ese tema de donde el sol nace todos los días, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver de nuevo las cosas de forma nueva, ¿verdad? Y tenemos que ver de forma nueva también la relación agencia-cliente. Se volvió una relación muy desde el procurement, una relación muy de cliente-proveedor, y se perdió esa relación de socios estratégicos que permite que nosotros aportemos esa empatía acerca del consumidor, que es lo que nos decía también Dani hoy, y el cliente te pueda poner en la mesa, ¿verdad?, los objetivos y el modelo de negocio para poder llegar a algo que realmente tenga una perspectiva totalmente distinta y diferente, que es una perspectiva mucho más humana. Cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de personas, como muy bien lo dijo Simon Sinek, y nos lo recordó Dani. O sea, nosotros estamos hablando de una relación que establecemos con personas, y eso requiere de poder realmente aportar este punto de vista, y esa es una especialidad. Y es justamente una especialidad que viene en un mundo donde históricamente se ha conjugado como una especie de vértice en el cual se juntan un montón de sensibilidades artísticas comprometidas a una cuestión que tiene que ver con los resultados de un negocio. Entonces creo que estos elementos contribuyen a una idea simple, y estos elementos hacen que las ideas simples tengan impacto, y definitivamente esas ideas simples son las ideas geniales. Y no siempre también vamos a tener genialidades. Van a haber momentos en que los vamos a tener, y van a haber momentos donde vamos a estar en el promedio, ¿verdad? Lo importante ahí es tener también un trabajo consistente en términos de valores de la marca que hagan de que esto, cuando aparezca, contribuya y no sea una genialidad que se vaya por un camino totalmente distinto y sea, como yo suelo decir, una nueva hilera de ladrillo que estamos construyendo y no construir el edificio que pretendemos hacer, ¿verdad? Totalmente. Daniel, hace rato hablaste de cómo las nuevas tecnologías están transformando todo lo que hacemos, ¿verdad? Y seguramente más de uno de los que está acá habrá escuchado de las amenazas de la inteligencia artificial, del chat GPT y demás, y que probablemente a nosotros, por ejemplo, los periodistas nos dicen que eventualmente nos podrían sacar el trabajo. No sé si en el mundo de la creatividad también se está hablando de lo mismo, pero estas herramientas, ¿cómo las tenemos que mirar? ¿Como una amenaza, como una oportunidad, como algo que puede venir a contribuir a generar ideas más brillantes? ¿Qué pensás al respecto de eso?
A mí me encantan las nuevas tecnologías. Me cuestan, pero me encantan. Entonces yo, por ejemplo, soy uno... yo creo que la manera como deberíamos de verlo, en general, es las nuevas tecnologías son atajos, muchas veces. Y los atajos para la gente vaga va a ser una solución. Los atajos para la gente que trabaja un poco más, no. Entonces, yo, por ejemplo, el Midjourney lo uso muchísimo porque yo antes tenía que photoshopear una situación donde ahora le pregunto, che, poneme una camioneta que ta, y pasa. ¿Me entendés? Con el ChatGPT también podés hacerme un artículo de... Pero en el fondo siempre va a tener que haber una cabeza inteligente que pueda curar eso, que pueda reorientar y darle un sentido, ¿verdad? Entonces, yo creo que incluso también la manera de hacer las preguntas y en la proposición para la plataforma también requiere de una inteligencia. Entonces, a mí me hace acordar, a nosotros como Pajol nos gusta, somos personas donde consumimos mucho somos art nerds y también leemos un montón. Les recomiendo un documental que se llama Art and Copy, donde está la última generación de los publicistas brillantes, donde la publicidad era para pocos, ¿verdad? Y Dan Whedon, que falleció hace poco, el que hizo toda la voz de Nike en el mundo, con Wieden y Kennedy, él decía, en el negocio de la publicidad, hablando del tema de la inteligencia artificial, asocio con él, que ese es otro punto que podemos hablar después, cómo estamos perdiendo la capacidad de asociar cosas, ¿verdad? Porque hoy la creatividad es justamente eso, es romper asociaciones y generar asociaciones diferentes. Dan Whedon decía, hay mucha gente trabajando en publicidad, pero muy pocos son buenos. Entonces, a mí me parecería que las nuevas tecnologías ojalá decanten un poco la merma que hay y quedemos las personas que realmente amamos esta profesión. Y yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial siempre y cuando no se use con fines nocivos. Sí estoy en contra de la inteligencia artificial, como por ejemplo los fake news, sí me parece que son dañinos. Hoy me parece mucho más peligrosa, no la creatividad, sino la falta de legislación. Entonces, por ejemplo, nosotros en la publicidad, les pasa a ustedes con los medios tradicionales que una música no puede salir si no se pagan los derechos de autor. En cambio, una persona que está en medios digitales puede usar Coldplay a viva voz, alegremente, y no le pasa nada. Es más, corta la figura de Chris Martin, la pone con Bugs Bunny y junta Mafalda, junta no sé qué, Bart Simpson, y está todo bien. Nosotros queremos hacerla y no hay, la legislación nos cae encima. Entonces, a mí ese aspecto sí me genera miedo. Ahora, en el tema del pensamiento disruptivo, las marcas, la creatividad, yo creo que eso no lo veo por lo menos en un futuro a mediano plazo de que sea el verdadero peligro. Sobre ese tema Sí. de la inteligencia artificial, porque la tecnología me permitió leer la vez pasada las declaraciones que hizo el CEO de BBDO a nivel mundial en India, y decía que la inteligencia artificial no va a reemplazar a la magia. Exacto. Así que me parece que por ahí van a seguir habiendo un montón de oportunidades. Y ahí puedo aportar algo que lo publicábamos en 5 días el otro día, porque escuchaba un podcast que hizo la OIT con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hicieron una charla ahí con expertos y la periodista le preguntaba si también ChatGPT eventualmente podría reemplazar a un periodista. Y le dijo, no, no te va a reemplazar a vos como periodista, sí te va a reemplazar por otra periodista que sabe usar la tecnología, ¿verdad? Y creo que eso podría aplicarse también a todas las ramas, la rama de la publicidad y a todas las áreas, digamos, de Pero la sobre economía. ese punto, por ejemplo, en el periodismo está bueno que pase eso, porque, por ejemplo, los buenos artículos siempre tienen, vamos a suponer, si fuese una noticia de un suceso, tiene que tener el acusado, el acusador y un testigo. Esa es como la base del periodismo. Y acá no se hace. Sí. Entonces... ¿qué? Dale, continúa. No, cuando él habla... pero, ¿cómo es? Yo creo que en ese sentido el periodismo yo creo que tiene cosas que le va a beneficiar. Claro. Y en otras creo que va a descubrir gente. Entonces, en la facultad, ¿quién no tuvo un compañero que bajaba de monografías.com? Era un clásico. Wikipedia. O Wikipedia, igual también, igual se daban cuenta, igual. Entonces, de vuelta, para los vagos va a ser una gran herramienta. Pero yo creo que de alguna manera se van a evidenciar. ¿Pascual? No, voy a hacer aquí una confesión. Yo tengo 57 años, entonces tuve un largo recorrido. Un sábado a las 2 de la tarde, tirado en el sofá, Netflix, encuentro una película, El trabajo de mis sueños, se llama la película. Y la película tiene que ver con una chica que estudiaba letras, y que tenía que hacer su pasantía de sophomore y elige irse a Nueva York tratando de entrar en el Times o en alguno de los grandes periódicos, pero consigue un modesto empleo como asistente para responder las cartas
que Jerry D. Salinger, el escritor, recibía de sus lectores, y como él vivía escondido del mundo en los Hamptons, nunca nadie le veía, nunca respondía cartas, ella tenía que responder las cartas por él. Ese fue su trabajo. Entonces, cuando se va a buscar conseguir el empleo, vemos la típica prueba. Yo me acuerdo que me fui a la academia para aprender dactilografía, donde la cantidad de palabras escritas por minuto era para poder tener un puesto de mecanógrafa. Y le dice la otra secretaria, pero dentro de poco esto ya no va a ser tan importante porque ahora hay un mail, ¿verdad? Y entonces vamos a recibir las cartas ya por esto que dice en internet. Entonces, lo que les puedo decir es que creo que la primera computadora Apple estuvo en nuestra agencia porque era muy sencillo, teníamos la cuenta del distribuidor de Apple en Paraguay, ¿verdad? Entonces, se sobrevive a la tecnología. Lo hemos pasado todo este tiempo para nosotros, los que estamos en el mundo de la publicidad. Todo este tiempo, año tras año, siempre ha sido aparición de nuevas tecnologías. Yo empecé con un solo canal de televisión como agencia, después vino un segundo, después vino el cable, después del cable vino internet, después de internet vinieron las web, después vinieron las redes sociales, después vino TikTok, hoy viene la inteligencia artificial. Se sigue uno reinventando y lo sigue haciendo. Lo importante es la idea, lo importante es la capacidad que tenemos aquí, y ahí tenemos ventajas. ¿Y por qué tenemos ventajas? Porque hoy se crea valor no ya con las manos, hoy ya no se crea valor con la fuerza física, hoy se crea valor con la cabeza. Entonces el mundo va cambiando en esta nueva dinámica donde el valor se crea en la cabeza. Por eso que también ya no es funcional el machismo, por eso que tampoco ya no es funcional todo este tipo de viejas ideas que teníamos los viejos acerca de cómo funcionaba la vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros entendemos de que en nuestra capacidad mental, en nuestra idea, tenemos la posibilidad y la potencialidad de hacer grandes cosas, o sea, yo creo que lo podemos seguir haciendo por mucho tiempo, sea cual fuere la tecnología que se vaya incorporando, ¿verdad? Totalmente. Y si querés otro parámetro más a eso que vos decías, lean la carta de Bill Bernbach. Bill Bernbach renuncia a Grey y se va a construir la mítica DDB, que es la que posicionó Volkswagen en Estados Unidos, todo lo demás. Lean esa carta, es de 1940, es la migración, en un momento donde se migraba de la radio y la gráfica a la tele, y cómo describe él, van a decir, pues este es el mundo digital de hoy. Léanla, Bill Bernbach, 1940. Y hay un aprendizaje del contexto, ya que hablamos de Volkswagen, ¿verdad? Se nota que nos gusta esto, ¿verdad? ¿Por qué el escarabajo Se nota, tuvo se nota. éxito en Estados Unidos? Y el escarabajo tuvo éxito en Estados Unidos porque el contexto era de autos grandes de 8 cilindros, de mucho espacio, ¿verdad? Y en Inglaterra el Mini Morris no tuvo el mismo éxito, ¿verdad? Porque los autos eran nomás luego pequeños. Hasta ahora vos te vas a encontrar esos autos pequeñitos, ¿verdad? Negros, que son los que se usan como taxis, etcétera. Entonces el contexto es importante. Muchas veces una idea disruptiva es cambiar un producto que está en una góndola y ponerla en una góndola donde sea más o menos parecido aquí a Dani, donde sus 12, 15 años menos que yo le favorecen esta foto. Este contexto para mí es inadecuado, ¿verdad? Saquemos uso del contexto. Hay un montón de cosas en las que nosotros podemos ser disruptivos. El problema es que justamente esa manera convencional de pensar es la que nos deja siempre en los mismos parámetros. Bueno, quiero confesar que yo también estudié dactilografía pascual, así que tengo también algunos años. Bueno. Sí, por supuesto, por supuesto. En la época en la que nacía también recién el internet aquí en Pero Paraguay. vos empezaste a hacer dactilografía a los 2 años, viejo. Y Yo a los 13 jovencito, por ahí. jovencito. Sí. Bueno, y a ver, seguramente ya le habrán preguntado alguna vez, porque es un tema que se ha hablado bastante. Nosotros hoy tenemos una marca y el impacto. Canales de distribución. Los medios tradicionales, ya estamos fuera de eso porque todas las marcas van a las redes, o al TikTok, o al Instagram, o también hay maneras en que medios tradicionales sean también disruptivos con la publicidad, siga siendo un canal que genere valor y que sobre todo se reproduzca esa publicidad en ventas para la empresa. ¿Qué pensás de eso, Daniel? Para mí la pregunta, como comunicador te digo, la publicidad está donde está la gente. Entonces la preocupación de los medios, más allá de una publicidad disruptiva, es generar audiencia. Si no tienen la audiencia, no busquen publicidad porque la publicidad está donde está la gente. La publicidad lo que hace es un método de venta impersonal.
Si no, nuestra fuerza de venta, por ejemplo, recién estuvo un señor que tiene 520 puntos de venta. Obviamente él tiene una fuerza de llegada muy buena, muy buena. Las marcas de retail, las masivas, tienen 30.000 puntos de venta, tienen mucha llegada, ¿verdad? Pero no tienen vendedores para todos esos puntos que te digan, comprame a mí, no le compres a él. Ahí recurren a la publicidad. Entonces yo creo que hoy, en principio, la pregunta anterior para mí es, no pidan publicidad si no hay una audiencia. Si ustedes no tienen un flujo, un canal de una audiencia que le interese a las marcas, porque ahí sienten que están sus compradores, sus clientes, es muy difícil que el medio tenga publicidad. Y después en el mundo está comprobado que los medios tradicionales y digitales ya no existe más esa división. La gente, o sea, la publicidad está donde está la gente. Y es muy normal de que cuando yo veo la tele también estoy en redes sociales y estoy consumiendo un vía pública. O sea, hoy ya está todo muy mezclado. Pero les vuelvo a repetir, para mí la preocupación tiene que ser, ¿será que tengo la suficiente audiencia? ¿Será que me ve una cantidad de gente, una masa crítica grande como para que vengan a mí las marcas? Y ahí recién después, a nivel disruptivo, sí, hay millones. Por ejemplo, yo tenía un caso que lo saqué, el mejor aviso del Super Bowl del año pasado, no sé si se acuerdan, que era el código QR que rebotaba como un logo de DVD, ¿se acuerdan? Véanlo, es divino eso, de una criptomoneda. Mientras todos estaban con mega publicidades, creo que el espacio salía como $6 millones los 30 segundos. Ellos lo que hicieron, que es la misma, pasa que no quiero sacarte las palabras, pero nos gusta tanto. Adelante. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 6? Entonces, yo creo que cuando uno puede irrumpir en el contexto, se puede en medio tradicional, digital, lo que vos quieras, porque ojo, lo que vos preguntás de los medios tradicionales con la disrupción en la publicidad o el impacto de la publicidad, le pasa a los medios tradicionales. El 99,9% de los medios digitales hoy usan una foto con un copy. No sé qué tan disruptivos pueden ser. Entonces yo creo que hoy están en eso. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es, primero hagamos grandes torrentes de audiencia, que nos vean, no sé, 30% de la población, 60% de la población. Entonces ahí las marcas van a venir y después dejar que se peleen entre ellas. Pascual. Yo creo que te puedo dar una sugerencia para una nueva sección del diario, un nuevo programa. Mito versus realidad. Somos especialistas en construir mitos en Paraguay. No ahora solamente las redes sociales venden. No ahora solamente tal cosa, ¿verdad? O sea, realmente nosotros nos basamos por creencias la mayoría de las veces, por las creencias de nuestras propias experiencias de consumo o por datos parcializados de la realidad, ¿verdad? O sea, los jóvenes todo el día están en las redes sociales, sí, pero en las redes sociales se convierten en plataformas de múltiples canales de medios que también lo siguen consumiendo, ¿verdad? O sea, entonces hay un montón de cosas que hay que mirar un poco más allá de lo que normalmente solemos ver. Y lo que nosotros vemos es que muy poco se insiste en el itinerario del consumidor, ¿verdad? Y el itinerario del consumidor te muestra, sí, un tiempo que vos le dedicás a las redes sociales, pero también te muestra un tiempo que le dedicas a desayunar, a irte al trabajo, a subirte a un automóvil, a ir a estudiar, a un montón de cosas. El punto se llama puntos de contacto. O sea, el tema no es tanto definir de que hay un medio que es dominante, sino definir dónde yo le voy a encontrar con una mayor capacidad de atención o dónde le puedo encontrar en sucesivos momentos a mis clientes. Y eso también para mí, los que trabajan o trabajaron conmigo saben que yo soy enemigo del key visual, ¿verdad? O sea, cada vez que a mí me dice, no, el cliente quiere un key visual, yo le digo, vaya la mierda, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es la peor definición de lo que realmente tenemos que pedir, ¿verdad? Porque el key visual significa de partida hacer eso que dice Dani, una foto y un texto y un titular y después le adaptamos a los formatos 360 que podemos tener para distribuir. Es una falta de respeto al itinerario del consumidor. ¿Por qué a un consumidor que ya entró en mi tienda yo le voy a hablar de la misma manera? ¿Por qué a un consumidor que está en mi web yo le voy a hablar de la misma manera? ¿Por qué cuando el tipo ya está cargando el combustible yo no le digo, che, no te puedo limpiar ahora tu parabrisas o te cambio tu lubricante? Eso es lo que es seguir el itinerario del consumidor. Obviamente al que no entró en la estación de servicio le tengo que decir a 200 metros usted puede cargar combustible, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que entender mucho más la dinámica del consumidor para hacer comunicación. Y esa dinámica requiere de aplicaciones de ideas específicas para cada momento, lo cual no significa que no hay unidad de campaña.
¿verdad? O sea, tiene que hacerse con unidad de campaña. Entonces creo que ese es el tipo de debate que nosotros tenemos que seguir enriqueciendo en Paraguay para poder ir mejorando el desempeño de nuestras ideas. Tengo una consulta más para los dos y me diste, Pascual, el pie ideal con un ejemplo. Dijiste al cargar combustible, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me encanta algunas estaciones de servicio donde uno va a cargar combustible, pero también te limpian el auto, te limpian el parabrisas o te dan un regalito o incluso te saludan con un buen día, que tenga un buen día, señor. O sea, le dan una especie de valor agregado y que nos requiere una inversión importante. ¿Cómo hacemos para que las marcas que tenemos generen eso? No solamente la venta, no solamente que se traduzca en pagaste por el producto o el servicio, sino también como contábamos en el panel anterior, una adhesión a la idea, a la marca, a la historia de esa empresa. ¿Cómo lograr hacer eso, Daniel? A ver, tiro ya la primera punta. Nosotros cuando queremos implementar una idea nueva, siempre empezamos por adentro. Que ahí recién se vuelve como un propósito, ¿verdad? O sea, primero tu gente tiene que estar de acuerdo y después salir para afuera. Y después también en la lógica del disruption dice que vos para disrumpir un negocio tenés 3 aristas: precio, valor o experiencia. Eso que vos estás diciendo es la experiencia. Entonces, si la experiencia no está buena, es como que todo lo anterior que hice o hasta donde te llevé no está tan bueno, ¿verdad? Entonces, justo el caso de combustibles es una de las categorías en el mundo que tiene el peor nivel de fidelización. Vos te vas a una estación de servicio y la gente no te reconoce por el nombre, pero está súper comprobado que las compras de estaciones de servicio son por cercanía. Entonces, y no es acá, en el mundo. Entonces, o te queda cerca o te queda de paso y repetís el emblema. Encima hay estudios que dicen que cambiar de emblema no es fácil. Aún así, no saben cómo te llamas, no te ofrecen eso. Entonces, yo creo que igual es una cuestión más de nosotros con Pascual podemos sugerir, pero lo que les implementan son, capaz que nosotros en nuestra agencia, no sé cómo, me hiciste pensar cómo estamos recibiendo a los clientes en la agencia, ¿verdad? Pero yo siento que cuando uno tiene una buena experiencia, está entregando valor que te diferencia de otra cosa. Yo te elegí a vos porque me estás entregando algo diferente y encima estás en un precio razonable, no hay con qué darte. Ahí puedo hacer una pequeña yo quiero agregar algo nomás. A ver. Para mí es conocerle bien a tu cliente. Exacto. Sí. Y eso también se aplica a nosotros, ¿verdad? O sea, porque si yo no le conozco bien a mi cliente y no conozco bien el negocio de mi cliente, termino siendo un pasamano o un mandadero de las cosas del cliente y muchas veces esa es la queja que recibimos la agencia de publicidad, que no agregamos valor, que también tenemos que hacer nuestra autocrítica, obviamente, ¿verdad? Porque el gran desafío hoy es agregar valor. Si vos no agregás valor, vos no existís, ¿verdad? Entonces, para mí ese es un tema central. Conocemos poco a nuestro cliente y a partir de conocer mucho al cliente, uno realmente puede empezar a innovar. Y ahí quiero dar un ejemplo, Gatorade, ¿verdad? Cuando ellos deciden volver al core de su negocio, cuando perdieron terreno con Coca-Cola, ¿verdad? El core de su negocio, que era el deporte de alta competencia, ¿verdad? Y entonces empezaron a notar, ¿verdad?, que el deportista de alta competencia necesitaba siempre comer algo antes, que era lo que, de qué se alimentaba, ¿verdad? Entonces los bocaditos que hicieron de proteína para poder competir antes, etcétera. O sea, es un enfocarse en la necesidad de un cliente muy bien definido, el de alta competencia. Entonces, ese para mí es el mayor aprendizaje y ahí es donde tenemos muchos déficits en materia de datos y en materia de rigurosidad de trabajo en el mercado. Y mencionaste lo de los combustibles y quería agregar nada más, en una experiencia que yo tengo, donde siempre voy y cargo, el señor o el muchacho que siempre me atiende ya sabe mi nombre, ya sabe mi RUC, ya me trae el post porque sabe que yo no pago en efectivo. Y parece como siempre en otra charla que tuvimos de sustentabilidad, yo decía, parece como un pitch de Fórmula 1. Yo llego, pum, me carga lo que siempre carga, ya me trae la boleta y realmente es un poco más caro que la competencia que está a unas cuadras, pero voy solo por eso. La pregunta, Pascual, es cómo hacer entender a las marcas o a las empresas con las que ustedes trabajan de que no solamente es vender el producto, en este caso el combustible, sino vender la experiencia y que se entienda que hay un trabajo mucho más profundo de fidelización. Yo siempre digo que yo lo que puedo cambiar es lo que yo hago, ¿verdad? O sea, no lo que hacen los demás, ¿verdad? Entonces, para mí,
empieza por un primer convencimiento que es el nuestro, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que empezar un proceso en el cual como agencias tenemos que estar mucho más convencidos del proceso de trabajo que es necesario para lograrlo, ¿verdad? O sea, que por ahí yo me quedaría, ¿verdad? O sea, porque si no es un poco como que los demás nomás tienen que convencerse. Nosotros tenemos que ser los primeros en convencernos en esa dirección, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que convencer a nuestros clientes de la necesidad de construir un diferencial marcario. Y yo estoy absolutamente... hay un montón de limitaciones, ¿verdad? Hay un montón de limitaciones. Pero básicamente, si nosotros apuntamos a construir marca, yo estoy construyendo el diferencial estratégico de mi negocio a futuro y le estoy dando una proyección de largo plazo si cumplo en cuidar el ciclo de vida de la marca a lo largo del tiempo. Y ahí para sumar, la gente que trabaje con esa marca tiene que consumir la marca. Es como muy básico, pero mucha gente dice, ya nos pasó, che, trabajamos con tal shopping, genial. Y la otra vez fui por primera vez al shopping a presentar una idea. ¿Cómo? ¿Nunca te fuiste al shopping? Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con personal, todas las líneas son de personal. Nuestro banco es Itaú, te tratamos de tener Toyota todo, tratamos de tener cargar en la Shell. O sea, nosotros consumimos, porque después, una de las cosas que tratamos de meter para adentro es, si vos lanzaste algo que era importante para el cliente, seguilo. Entonces estamos vendiendo préstamos, llama. Podés comprar el préstamo, probaste de comprar, llenaste el formulario, llegó, ¿en cuánto tiempo te respondieron? Y después nosotros llegamos a un punto así que hasta el gerente de marketing dice, bueno, tranquilícense, ¿me entendés? Tenemos problemas, tranquilos, ¿me entendés? Pero yo creo que si es importante para ellos, tiene que ser importante para vos. Y ahí es donde yo creo que muchas veces se desconecta, que con Pascual nosotros lo que estamos tratando dentro de un trabajo con la PAP de revalorizar la publicidad, tiene que ver con que la comunicación hoy está no solamente en el entregable de un folleto, un spot o lo que sea, la comunicación está en todo y tenemos la capacidad de trabajar, como les mostraba antes, la capacidad de trabajar en todo. Y infelizmente no se valora, se valoran ciertos medios o ciertas acciones, pero el resto como que se toma como merma y hoy se está volviendo más importante, pero no te lo remuneran. Entonces vos, por ejemplo, en el mundo digital hay gente que se regala, que yo no sé cómo viven, y es muy difícil vivir bien cuando uno dice, no, yo te voy a hacer todo el contenido de tu marca y por mes te voy a cobrar 2 millones como equipo de 5 personas. No entiendo cómo hacer, cómo puede ser interesante lo que vos hagas. Si vos, para poder mantener eso, tenés que hacer un volumen con tantas marcas, con tantas relaciones. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos una cuestión de preferimos trabajar con menos marcas, pero estar encima de la marca, ¿me entendés? A mí me molesta cuando hago una campaña de Toyotoshi, entonces se ve la campaña que dice que tenés que llamar a tal número, llamo a tal número, el vendedor me manda un PDF que en realidad es un Word, y encima cuando me mandan no le interesa luego venderme. Entonces yo soy el primero en ir a decirle, che hermano, ¿para qué hacemos esta campaña? Entonces yo creo que si vos no estás preocupado por lo que le preocupa, ya está, ahí es cuando, como lo que dice Pascual, ella se empieza a erosionar algo. Y hoy infelizmente con la nueva generación, el talento de hoy cuesta muchísimo. Si ustedes tienen buen talento, abrácenlo. Si ustedes tienen gente que va a poder hacer que ustedes puedan estar en lo importante, mientras el talento está en lo urgente, en lo inmediato, porque las largas relaciones siempre se erosionan con los materiales más simples, no con las grandes campañas. Las grandes campañas estamos todos de acuerdo, pero cuando tardaste mucho en responderme el correo, no viniste a ayudarme cuando yo tenía una reunión con mi jefe, esas cosas son las que erosionan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el talento hoy es difícil de conseguir. Por una cuestión de que hay otros lugares que son más atractivos, por una cuestión de falta de formación. Entonces, si tienen talento, abrácenlo, fórmenlo, no tengan envidia que ellos sepan igual o más que ustedes, no pasa nada, ¿sabes? Pero sí abrácenlo, porque el meterse en una cuestión de comunicación donde incluso le vas a evaluar la experiencia, quiere decir que si, a medida que vos tengas más lugar, no puedes tener gente que, che, al final yo estaba pensando, ahora que ya puedo sentarme con el gerente, creo que lo mío en realidad es desarrollar una aplicación, entonces me voy a ir nomás, no quiero más estar acá. Y es cuando el gerente también te dice, che, pero le di todo, le abrí todas las puertas, le di toda la documentación a esta gente y ahora se van, ¿me entendés? Por eso hoy, por lo menos en las agencias, las primeras líneas estamos bien posicionadas. Las segundas líneas tenemos que trabajar y que sean personas que quieran estar por lo menos 4 años en el lugar de trabajo. Y ahí es cuando el cliente te dice, ¿sabes qué? Vos que venís hace 4 años acá, la verdad que
¿Qué te molesta de lo que está haciendo la experiencia? Entonces, no te cargó, no te limpió el vidrio, no te hizo tal cosa, a vos te escucho. Pero cuando viene alguien que te dice, este pibe está hace 2 meses y ya me viene a decir que yo hago mal mis cosas y yo soy un gerente de esta empresa hace 15, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay una cuestión de puertas para adentro, de entender cuál es el mejor momento para decirlo. Totalmente. Creo que en el mercado local hay muchos temas de gestión, de agencias, de cualquier empresa, que también se tiene que trabajar, pero el talento y el tema de tener una confianza de decir, si me senté acá es porque tenés ese lugar, hay que saber valorarlo. Sí. Daniel y Pascual, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Un gusto poder charlar. Al contrario. Gracias por Gracias a participar. ustedes. Gracias, Samu. Gracias.